Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Mujeres que Mueven el Mundo, esta coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, el Centro de Producción y Promoción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación, y los servicios de radio y televisión de la universidad. En el marco de los debates de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, queríamos abordar algunas temáticas relacionadas con las discusiones que han tenido lugar. Por eso nos vamos a adentrar un poco más en temas como la sexualidad, la maternidad y el placer. En este tema nos parecía importante convocar a la licenciada Michelle Mostowski, que es psicóloga, sexóloga clínica, especialista en educación sexual. Y por eso vamos a conversar con ella en este programa, a donde los invitamos y las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar. No hay por qué domesticar. Estamos ya con Michelle Mostowski acá con nosotras. Bienvenida, Michelle, la verdad que es un placer tenerte en el programa. Hola, gracias. Muy honrada. Sí, bueno. Y la verdad es que nos parecía que tu recorrido, tu militancia, tu aporte a todo lo que ha sido los movimientos de mujeres iniciales en nuestra provincia daban cuenta de una marca personal, digamos, una incidencia en lo social, pero también con una marca personal muy importante. Es como solemos empezar nuestros programas hablando un poco de las biografías, de cómo nos han atravesado estos movimientos. Entonces, preguntarte inicialmente cómo son tus orígenes, dónde naciste, cómo era tu familia, cómo empezaste a indagar en estas temáticas. Bueno, la verdad, yo nací en Río de Janeiro, en Brasil, viví en distintos países, en distintos lugares, hasta que arribé a Córdoba en la época de la primaria. Después, por distintos motivos, estuvimos exiliadas con mi madre en Río de Janeiro en la época del terrorismo de Estado. Y luego regresamos a Córdoba y pude allí en esa época hacer mi carrera, mi formación como psicóloga. Así que bueno, es una biografía un poco errante, claro, y muy rica. Sí, esas itinerancias que generaron los procesos dictatoriales en Latinoamérica, vos fuiste parte de eso también, ¿no? Sí, como una niña, pero con una madre activista, militante, que me llevaba desde muy pequeña por las marchas y por los recorridos. Mira. Y entonces tu educación primaria también tuvo esa marca de la itinerancia. Tuvo a medias, Claro. y en una gran parte fue justamente acá en Córdoba, en el Instituto Córdoba, que fue un colegio de vanguardia, claro, y de gran incidencia en relación a los pensamientos y prácticas de la época. Así que bueno, ahí iniciaron las preguntas. Ahí iniciaron las preguntas, los interrogantes, las vivencias, los dolores de las desapariciones, de maestras que desaparecieron, muy fundantes en mis sentires, en mis pensares, muy tempranamente. Claro. Estoy hablando de los 11, 12 años, del año 75, 74. Solemos invitar a quienes entrevistamos a que nos compartan, bueno, algunos de sus objetos queridos que han marcado de alguna manera estas militancias, estas trayectorias, y vemos ahí algunas cosas, por ejemplo, vemos algunas imágenes, figuras, mujeres notables como las de Marines Mazziotti. Sí. Entonces preguntarte un poco cómo fue tu acercamiento, por ejemplo, a esos espacios, ¿no? A los primeros espacios de encuentros de mujeres, de feminismo en Córdoba. Sí, mi acercamiento a Marines Mazziotti principalmente tuvo que ver con la concurrencia que yo hice como psicóloga en la maternidad provincial, muy estimulada en ese momento por mis procesos evolutivos, por mis etapas vitales. Toda mi carrera hasta el día de hoy ha sido marcada por mis procesos, mis momentos vitales. En ese momento por
mi embarazo y mi parto, que fue una experiencia muy orgásmica y muy placentera. Yo me preguntaba y me cuestionaba por qué había mujeres que podíamos disfrutar, que podíamos desplegar un placer inenarrable durante el embarazo, el parto y la lactancia, y por qué había mujeres que sufrían y que no tenían ese derecho. A partir de ahí, esa movilización interna me direccionó a hacer la concurrencia en la maternidad y tener la fortuna de participar del grupo del servicio de salud mental con María Inés allí. Entonces, bueno, ese fue como mi primer acercamiento y desde allí se fue abriendo a otros grupos, a otros espacios que fuimos generando y que nos fuimos encontrando las mujeres que muy tempranamente, yo era muy joven, que nos empezamos a cuestionar aspectos que ni siquiera teníamos conceptos, palabras para conceptualizar lo que nos pasaba. ¿No? Estamos refiriéndonos a la sexualidad, a la sexología, ¿no? A la sexualidad, a los partos, a las soledades, a los amores, desamores, separaciones, divorcios, años 88, 89, ¿no? Eran como, bueno, pocas mujeres que nos juntábamos a compartir eso en una profunda soledad, pero que en lo grupal encontrábamos esa red de contención y de habilitación y de legitimación de lo que nos pasaba. Entonces empezábamos a formar estos grupos, primero como amigas, después de reflexión y después como estudios de género. Claro. Hicimos un grupo que tuvimos 9 años, está allí la foto del grupo donde está también María Inés Masiotti, un grupo interdisciplinario porque éramos algunas psicólogas, una trabajadora social, arquitecta, ginecóloga y empresaria, y todas, bueno, era muy enriquecedor por las vivencias y las prácticas de cada una. En esa formación fuimos saliendo de lo privado, de lo personal a lo público, en marchas o en acciones concretas o en el consultorio, en el caso mío y de otras compañeras psicólogas. Bueno, empezamos a mover esto de interpelarnos y de pensar y empezar a buscar materiales y bueno, así fuimos llegando a Eva Giberti, a Ana María Fernández, a Liliana Mizrahi. Bueno, yo tengo allí algunos pocos objetos, pero son libros como emblemáticos. Un cuarto propio de Virginia Woolf, fue un libro que compartí con María Inés Masiotti. Leíamos ese libro y nos preguntábamos cómo podíamos lograr como mujeres ese espacio personal, íntimo, que tampoco ni siquiera físicamente lo encontrábamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra pareja. Claro. Bueno, y en esa construcción fuimos atravesando por distintas autoras y películas. Veíamos mucho una película que no la traje, pero la película de Shirley Valentine. Yo amo a Shirley Valentine porque allí se planteaba esta posibilidad de la mujer en un proceso de autonomía, de vida propia, y llevábamos esos dispositivos a los grupos de reflexión con mujeres. Además estamos hablando de un momento donde no había virtualidad, no había digitalización, no había globalidad, entonces todos estos eran objetos físicos con que uno se compartía, no era el link del YouTube. Hacíamos crónicas, es que yo tengo ahí un cuadernito que rescaté, muy emocionante, porque con frases, con palabras, con devoluciones de las mujeres con las que trabajábamos y de nosotras mismas, diarios íntimos, y bueno, íbamos armando con lo que teníamos. Y después tuvimos como la fortuna de poder traer a Ana María Fernández, bueno, María Elena Gavarelli, que ella es también una pionera en Córdoba en los grupos. Ella trajo el Espacio del Pasaje, que fue nuestra maestra durante 9 años, nuestra maestra, nuestra coordinadora, y después coordinábamos de manera horizontal, ¿no? Y trabajábamos con el psicodrama, con historias de mujeres, poniendo en acción. Estamos hablando del año 90. 89, 90, durante 9 años funcionamos desde esa época. Primero en un consultorio muy pequeño que tenía María Elena Gavarelli, en la calle Montevideo, donde vimos esta primer película de Yo amo a Shirley Valentine, y desde ahí después nos trasladamos al Pasaje y seguimos 9 años.
Pero paralelamente, claro, como María Inés Macciotti estaba en la maternidad provincial, bueno, se generaban también otras instancias de encuentro con otras mujeres, en la interhospitalaria. De los movimientos, digamos, de cómo esto personal se terminó trasladando también a lo político. Sí, a lo político y exactamente, a lo público. Vamos a ver cómo eso después se fue reflejando en tus experiencias, en la síntesis y en las construcciones intelectuales que han podido llevar adelante en el próximo bloque, así que seguimos charlando. Lindo, gracias. Veníamos conversando con Michelle Mostowski de estos primeros grupos iniciales en Córdoba que se planteaban temáticas como la sexualidad, como lo que tenía que ver con la maternidad, con el placer. Eran grupos en ese momento de vanguardia. Sí, no solamente de vanguardia, sino grupos que en esa vanguardia lográbamos construir confianza frente a mitos tan destructivos del patriarcado, como que entre las mujeres no podía haber confianza, solidaridad. Hoy hablamos de sororidad. Sin embargo, bueno, fueron grupos de una red muy profunda de contención, de interpelación y de ayuda mutua. Y en estos temas también debía salir lo de la lactancia, ¿no? Porque estaba muy asociado y muy en boga esa discusión que prosigue, ¿no? Sí. Justamente, bueno, yo tuve en esa época la inquietud de trabajar mucho con grupos de mujeres que amamantaban, pero no para favorecer solamente el amamantamiento y la lactancia forzada, sino grupos para que las mujeres pudieran reflexionar y preguntarse si realmente deseaban dar de mamar, qué condiciones tenían, qué condiciones socioeconómicas tenían también para amamantar, no solamente por deseo y por afecto, sino por circunstancias concretas materiales y también por decisión personal, porque sabemos claramente que amamantar tiene que ver, el maternaje no pasa por una teta, no pasa por lo que le doy a un bebé, sino por el sostén y la posibilidad de divinizar a ese bebé o a esa beba, desearla para que advenga en el sujeto psíquico. Y bueno, y eso era lo que yo planteaba en esa época. Tanto es así que tengo un artículo que lo traje ahí como un emblema también, que fue publicado en el año 1999 sobre la lactancia y la sexualidad en la Red por los Derechos Reproductivos y Sexuales en Holanda. Y ahí está la revista. O sea, que venía de un discurso que estaba saliendo de las leches maternizadas, de toda una situación donde se promovía la comercialización de las leches maternizadas y se instalaba lo de la lactancia casi como obligatoria. Entonces, por ahí empezar a discutir esto como una elección debía ser en ese momento una novedad. Fue una novedad porque yo lo planteé y bastante sola en esa época, nadie se animaba mucho a hablar de esta temática en la televisión y en la radio, porque era subvertir un orden disciplinario sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, ¿no? Ante una teta sacralizada y la maternidad como sagrada, romper, desmontar ese disciplinamiento era bastante atacado y hoy sigue siéndolo, porque las mujeres seguimos siendo reproductoras y reproductivas. Bueno, es un poco también era el interés de convocarte, porque en este marco de la discusión de la ley de interrupción del embarazo aparecen estos temas, ¿no? De la maternidad, del placer, ¿no? Aparecen estas obligaciones, estos mandatos patriarcales asociados también a lo que hoy se está discutiendo. ¿Cómo es este lugar que se les atribuye a las mujeres como obligatorio de la responsabilidad frente a la reproducción y el varón muchas veces puesto en un lugar o de placer o de absoluta ignorancia, por fuera de la discusión? Sí, dos dimensiones a seguir trabajando, a seguir desmontando, porque yo me pregunto cuál es el placer de los varones, cómo los varones construyen ese placer, un placer absolutamente genitalizado, falocentrista, androcentrista, un placer que en realidad, individual, narcisista, y de un profundo analfabetismo respecto de sí mismos y de las mujeres.
A mí siempre me interesa mucho hablar del concepto de realfabetización, ¿no? Porque las mujeres tenemos esa posibilidad mucho más que los varones, de poder reunirnos, explorarnos, autoconocernos, informarnos. Sabemos que la sexualidad no es un instinto, la sexualidad es una construcción. Hablamos de sexualidades, no de la sexualidad, ni de la mujer, ni de la maternidad. Tenemos que pluralizar porque son construcciones absolutamente singulares, individuales, insertadas en una cultura, por supuesto, pero por procesos muy personales. Entonces, en ese sentido, seguir desmontando, y también es un modo de seguir de alguna manera subvirtiendo un orden heteropatriarcal que nos va modelando y nos va impidiendo la espontaneidad y la creatividad en relación, por ejemplo, a la sexualidad, que es mucho más que la genitalidad. Algo que es tan cotidiano y que está tan atravesado por tantos tabúes, todavía cuesta hablar de sexualidad, ¿no? ¿Cómo sería esto de alfabetizar en sexualidad varones, mujeres, a los distintos géneros? Bueno, una posibilidad sería poder interpelarnos y poner patas para arriba las narrativas acerca de cómo somos, por ejemplo, cómo hemos sido construidas las mujeres y pensadas por la cultura patriarcal, por ejemplo, que nos inoculan y nos ha inoculado mitos, falsas leyendas, los lugares comunes en donde siempre estamos las mujeres, desde el humor, el cine, la literatura, supongo, los cuerpos, todo esto tendrá que revisarse, tendremos que repreguntarnos. Tendremos que repreguntarnos y desmistificar a partir de procesos de autoconocimiento, de autoexploración, mucho por desmontar todavía. Y eso nos condiciona y nos produce. Hay una sexualidad represora, como sostiene Alfredo Grande, un gran psicoanalista muy especial, que yo respeto mucho y admiro mucho su obra y su conceptualización acerca de que existe una sexualidad represora que reprime con un modelo de sexualidad. Entonces, estos condicionamientos que se construyen con una sexualidad represora. ¿Cómo por ejemplo, esto de la mercantilización de la sexualidad, la mercantilización del erotismo, es una manera, por ejemplo, ¿no? Cómo con una sexualidad represora se genera una sexualidad reprimida y oprimida, pero que vende, que es deseable por los medios, que se consume, que es fácil de consumir. Exacto. Entonces, claro. Es un tema interesante para desarrollarlo con tiempo. Claro. Bueno, nosotras como parte de este programa, en la ocasión de que se están cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, también nos estamos preguntando sobre el lugar de las mujeres en el derecho a la educación. Por estas razones que también convocamos a otras mujeres que mueven cotidianamente el mundo a hacerles esta pregunta, que de alguna manera también vamos a preguntarte después de mirar estos testimonios que recogía la producción. Bueno, yo soy Marcela López, soy osteópata, vivo acá en el Talar y trabajo acá. Dentro de mi familia soy la que ha llegado más alto a nivel académico. Soy licenciada, osteópata y sigo formándome con una escuela internacional. Amo estudiar y he llegado a este nivel con mucha lucha, mucho esfuerzo. Vengo de una familia muy humilde y repito, dentro de mi familia materna y paterna soy la que más alto ha llegado. Creo que actualmente el ámbito universitario todavía tiene pendiente el dar espacios de formación, de poder concretos en la vida académica. Pongo de ejemplo el caso de mi hija, estudiante de física. Veo cuánto esfuerzo tiene ella para poder
concretar su estudio académico, ¿sí? Está en un ámbito muy competitivo, muy machista y ha tenido que romper muchas estructuras personales para poder seguir formándose. Soy Carolina Álvarez y bueno, quería contarles que el vínculo que han tenido las mujeres de mi familia con la universidad fue a través de las hijas. Mi mamá no accedió a la universidad, pero sí sus hijas y sus nietas, que hoy todas también son universitarias. Y la demanda que creo que sigue siendo pendiente de la universidad es que sea accesible, o mucho más accesible a la clase trabajadora, que cada vez es más restringida. Ahí veíamos algunas mujeres que reflexionaban sobre el acceso a la universidad y las deudas que todavía tenemos como comunidad universitaria para incluir las temáticas de género, la perspectiva, la inclusión efectiva de las mujeres en los claustros. En relación con la formación académica desde la psicología, de tu experiencia, vos observás que ha habido avances, que se ha modificado de lo que percibiste. Sabemos que no estás actualmente dentro de la universidad, pero de lo que puedes percibir. Sí, en mi época, yo me recibí en el año 1989 y no existía la perspectiva de género, nada. Todo fue construido por fuera y creo que en este momento todavía es una deuda, por lo menos en la Facultad de Psicología, que pueda haber más contacto con los movimientos de mujeres y el intercambio y la fluidez con los nuevos feminismos y que haya espacios de debate al respecto. Nos había quedado algo sobre las maternidades que querías agregar, Michelle. Sí, quería decir que así como el amamantamiento y la lactancia es una decisión, una posibilidad, una elección, pero no un deber, que también la maternidad, los embarazos, deberían ya ser claramente una posibilidad, una opción, que las mujeres tenemos la posibilidad de embarazarnos y parir y ensanchar nuestras existencias en la realización de otros proyectos, que el ideal maternal no es el que constituye y el que construye la subjetividad femenina, ¿no? Ese es un mandato heteropatriarcal muy fuerte que tenemos inscriptas las mujeres y que todavía tenemos por delante mucho trabajo para poder desmontar esto, y esto obviamente genera mucha resistencia al cambio y que tenemos que poder comprender y tolerar, pero no de aguantar, sino de soportar ese vacío, esa soledad que tenemos las mujeres cuando decidimos no ser madres, hasta que podemos embarazarnos de nuevos proyectos para nuestra vida, tomando el concepto de natalidad de Hannah Arendt, que habla de esta instancia. Te agradecemos muchísimo los aportes que nos has hecho, es un tema para seguir trabajando, seguir abordando, así que lo seguiremos con otras mujeres como vos, que son mujeres que mueven el mundo. Muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Gracias, y yo también muy movida en mi mundo interno, por todo este universo de mundos que se mueven. Seguro. Muchísimas gracias, Pate. Por favor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de Mujeres que Mueven el Mundo.